Entonces vamos a grabar acá la clase para que quede en el video la explicación sobre la temática. Recuerden que esto no es una clase académica, no es una clase teórica. Estamos hablando de competencias ciudadanas que son sumamente prácticas. Este video es introductorio de la justificación de la Cátedra de la Paz, de esa cartilla que ustedes tienen ahí, que de norma, que no es exclusiva de norma, sino de todo, sino que se abrió, por decirlo así, se me va el nombre, la oportunidad para que todos pudiesen desarrollar su propia Cátedra de la Paz. Nosotros en este momento tenemos la de norma, pero también por allá Santillana tiene, la Universidad Javeriana tiene una cartilla Cátedra de la Paz y demás. Señor Calero, creo que es... No, Naxari, tienes la mano arriba. ¿Qué pasó? Profe, una pregunta, pero esta clase ahora solo va a ser de Cátedra de la Paz. No. Muy buena la pregunta para que quede acá en el video también. Solamente la última evidencia de cada periodo la vamos a dedicar para trabajar Cátedra de la Paz, con ayuda Listo. obviamente de la cartilla, pero la clase sigue siendo la clase de ética. Listo, entonces vamos acá a compartir y están viendo la pantalla de Prezi, señoritos y señoritas. Sí, señor, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Cátedra de la Paz, ahí está la imagen de la cartilla que ustedes tienen allá en su manito, norma de la editorial. Dice que la ley 1732 del 2015 ordena crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible. Bueno, acá entonces empezamos a analizar el porqué de la Cátedra de la Paz. En primer lugar, como les dije, se ordena crear y consolidar, ¿no? No se ordena que usted de pronto piense si es necesario o no es necesario. No, usted debe crear un espacio y consolidar ese mismo espacio, es decir, determinar cuándo va a ser en el primer periodo, en el segundo periodo, va a ser en el segundo semestre, va a ser al finalizar el año. Eso se llama consolidar. Ya sé cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Lo va a hacer todos los profesores, lo va a hacer solo el profesor de ética, lo va a hacer una persona ajena al colegio, experta en el tema de la paz, no sé, eso queda a libertad de los colegios y de las instituciones educativas en general, pero debe estar fundamentada en el PEI para que si de pronto una persona del gobierno llega a verificar, sepa dónde, cuándo, cómo y quiénes van a hacer esa Cátedra de la Paz. Entonces, por eso es un espacio, no es necesariamente una materia que vaya desde enero hasta noviembre, es un espacio. Les hablaba yo, la Semana de la Paz, el Día de la Paz, la última evidencia de cada periodo, un solo periodo, qué sé yo. Debe ser un espacio para que la Cátedra de la Paz se dé. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esa cartilla o más bien con esa cátedra que no es solamente la cartilla? Ustedes van a aprender, ¿cierto? Este aprender, regálenme un segundo, niños. Con ustedes quitarle su tiempo, volvemos acá a retomar la grabación y volvemos a compartir. Tenía una niña con la mano arriba, Eileen Benavides, ¿qué me querías decir? Profe, una preguntita, lo que estás explicando, ¿lo anotamos? Sí, lo puedes anotar, obviamente, si tú quieres lo puedes anotar. Si tú me preguntas que si yo voy a hacer una evaluación de esto, no. Recuerden que estamos en competencias ciudadanas y acá no importa tanto lo teórico como lo práctico. Entonces, lo teórico es que ustedes me den cuenta que tienen un saber allá, que hizo una apropiación del conocimiento. No, es lo práctico, es lo que usted me pueda demostrar de pronto dentro de 8 días, que usted ya me reflexiona sobre la paz, que usted ya sabe en qué momento no hay paz, en qué momento sí hay paz. Pero si lo quieres anotar porque te gusta mucho la clase, pues siéntete en libertad de hacerlo. Entonces les estaba diciendo, profe, gracias. un aprendizaje es precisamente hace parte de esta referencia teórica. Entonces yo les digo, la paz para este autor es que no haya violencia, la paz para este autor es que los recursos básicos y los derechos fundamentales estén garantizados para todas las personas. Esto lo vamos a aprender. Y ahí mismo les digo, acá donde aparece la cultura de la paz, es importante comprender
que la paz no solamente es esta palabrita acá de 3 letras, paz en español, peace en inglés. No, es una cultura de la paz porque cada cultura, cada sociedad y cada contexto van a tener unas necesidades diferentes. No podemos decir que la paz para Colombia es lo mismo que la paz en Dinamarca, que la paz en Finlandia, que la paz en Suecia, que la paz en Holanda. No, no podemos hablar de eso porque esos países tienen contextos totalmente diferentes a los nuestros, necesidades totalmente diferentes a las nuestras. Hace mucho tiempo ellos tienen garantizados los derechos y los deberes para todos los ciudadanos. Entonces, para un dinamarqués, hablar del asesinato de un líder social es una vaina gravísima. Para nosotros parece ser que ya sabemos que cada semana hay una persona que va a morir y que no se sabe quién la mató ni nada parecido. Entonces, por eso hablamos de una cultura de la paz y no hablamos de la paz porque la paz, aunque quiera ser universal, tiene diferentes matices de acuerdo a la sociedad y al contexto en el que se esté hablando. La reflexión, que eso es muy importante y acá viene la parte práctica. Pues resulta que como la paz no es un tema terminado y como la paz surge, o más bien depende de las necesidades que surjan en cada momento, es necesario que las personas reflexionen acerca de ese concepto, o sea, que se pongan a pensar en un momento, oiga, ¿sí estaremos en paz? ¿Será que eso que nos dijeron allá, que se firmaron los acuerdos de paz, sí es verdad que ya estamos en paz? ¿Ya puedo yo salir? Ya sé que no me van a secuestrar, ya sé que no me van a robar en la esquina, ya sé que ninguna persona está muriendo de sed, ya sé que ninguna persona está muriendo de hambre en Colombia, ya sé que ninguna madre está alimentando a sus hijos con periódico y con cartón. Ese espacio de reflexión precisamente se tiene que generar en la cátedra de la paz, ya sea en la semana, en el día o en la evidencia que se trabaje. Y el diálogo, que es una parte sumamente importante para hacer que la paz sea algo útil. Usted puede reflexionar acá y usted puede sacar la conclusión de qué es la paz para usted. Y entonces la señorita Carrillo dice, profe, para mí la paz es esto. La paz es que no haya violencia en Colombia y que la policía nos proteja a todos. Perfecto, es la paz para la señorita Madeleine Carrillo. Pero entonces resulta que el señor Mesa tiene otra definición de paz y dice, no, la paz tiene que ver con que los ciudadanos puedan sacar lo mejor de sí y no tengan mayores obstáculos que los que su mismo físico y su mismo intelecto le generen. Entonces ya tenemos dos versiones totalmente diferentes y para eso está el diálogo. Entonces nos sentamos a hablar y nos ponemos a ver en qué momento podemos completar ese concepto de la paz, en qué momento tiene que ceder uno, en qué momento tiene que ceder el otro. Y efectivamente sobre la cultura de la paz, que como les decía, va a cambiar dependiendo del contexto y la sociedad. Y por último, el desarrollo sostenible. No podemos hablar de paz si nosotros con nuestras acciones y nuestras omisiones estamos matando el medio ambiente y estamos acabando con el poco mundo que nos queda. Entonces, el desarrollo sostenible no es solamente un desarrollo natural, biológico, sino también es un desarrollo humano. Lo que nosotros hacemos en los colegios es precisamente crear personas, o más bien educar, formar personas que sean útiles para la sociedad, no solamente que sean los mejores científicos, los mejores filósofos, los mejores futbolistas, sino que sean personas útiles, que les sirvan a Colombia, que cuando tomen una decisión sepan que hay cosas que son necesidades o que apuntan a subsanar necesidades básicas y hay otras que de pronto no apuntan a esas necesidades básicas. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo muy actual con la movilidad. Por allá por los lados de Suba estaban tumbando un montón de árboles porque la persona administradora de turno está ampliando las vías de Transmilenio para que las personas allá puedan usar más Transmilenio y no hayan tantas filas. Pero está acabando los árboles. ¿Qué es más importante? ¿El aire que respiramos o el medio de transporte en el cual nos movilizamos? Profe, el aire que respiramos. El aire, obvio. El aire que respiramos. Yo el aire no lo puedo cambiar por nada. En cambio, el medio de transporte yo puedo comprarme una moto, comprarme un carro, comprarme una bicicleta, unos patines, un scooter eléctrico, caminar, trotar, qué sé yo. Cosas mucho más sanas. Pero el aire no lo puedo negociar con nada. Yo no puedo respirar gasolina. Yo no puedo respirar dinero.
Eso es desarrollo sostenible. Claro, la movilidad es bonito y que la ciudad se vea bonita, qué chévere, que cuando nos visiten los extranjeros digan, oiga, qué ciudad tan organizada, Bogotá es muy bonito, se puede caminar, tienen el sistema de transporte masivo más hermoso del mundo, ¿cierto? Ese sería chévere, pero nunca nos podemos olvidar ni dejar de lado que hay cosas más importantes como el aire y como el agua que sin ellas sí no podemos vivir. Dice esa ley, la 1732 del 2015, que todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio, o sea, en su pénsul académico, la materia de Cátedra de la Paz antes del 31 de diciembre del 2015. O sea, que desde el 2016, enero del 2016, nosotros estamos trabajando con Cátedra de la Paz. No porque nosotros lo queramos hacer, no porque sea un capricho, sino porque es una ley, como aparece acá, la 1732, que está anclada a la ley, se me va el nombre, la 115, creo que es de 1994, que es la Ley General de Educación. Seguimos por acá. Eso que les estoy mostrando acá es la fundamentación y la justificación de por qué vamos a trabajar la cartilla, o más bien la Cátedra de la Paz. ¿Qué contenidos son los que deben estar en la cartilla o en la Cátedra de la Paz? Entonces, hay 4 contenidos grandes. ¿Sí? 4, un marco conceptual acá complejo. Tenemos el primero, que es el de la convivencia. Tenemos el segundo, que es el de la resolución pacífica de conflictos, aunque debería ser simplemente resolución de conflictos. Lo que pasa es que se nos enseñó que como que resolver conflictos es que yo le pegue más duro al otro y eso ya es resolver conflictos. Nunca uno resuelve un conflicto con la violencia. Lo que puede generar es un conflicto más grande a futuro. Un desarrollo humano sostenible, que era lo que les venía hablando ahorita, y esta última, que es una de las cosas más bellas para mí, que tiene que ver con la política, que se llama democracia y participación. Qué pena acá el codo que se me pasó. Democracia y participación, que es necesariamente político. Tengo una mano arriba de del señor Sánchez. Sánchez, dime. Profe, era para decirte que que tú dijiste que la ley 115 del 8 de febrero de 1944, y sí, profe, es la que manda que la educación tenga lo de Cátedra para la Paz y eso. Muchas gracias, está muy pilo. No es tan vieja, no es tan vieja como tú lo dijiste, es del 96, es esa ley. La 115, 96, 94, se me va. Es de los 90. Sí, profe, es 1994. Muy bien, por acá me dice el señor Ángel que todo, profe, todo se resuelve hablando. Y no me imagino que dice no rompiéndole la nariz al otro. Sí, obvio, cuando uno hace violencia, genera violencia. Seguimos acá, entonces vamos a ver qué tiene que ver la convivencia, qué tiene que ver con la resolución pacífica de conflictos, qué tiene que ver con el desarrollo humano sostenible y qué tiene que ver con la participación y la democracia. Entonces continuemos por acá. Dice que la convivencia es las condiciones, es indagar, investigar y reflexionar sobre las condiciones individuales y grupales para vivir en comunidad. Pero ¿cómo así? ¿No se supone que ya todos vivimos en comunidad, profe? ¿No se supone que pues por eso vamos al colegio? Porque no somos enemigos los unos a los otros. Claro, obviamente que sí, vivimos en comunidad. Y mientras todos estamos de acuerdo en muchas cosas y tenemos las mismas condiciones, vivimos en comunidad. Pero hace un par de años, o hace algunos años, la vida nos puso a prueba si realmente nosotros estábamos preparados para vivir en comunidad. Entonces nosotros veíamos antes, o incluso hace algunos años, veíamos por allá en Estados Unidos que el presidente Donald Trump estaba levantando una muralla porque no quería ver a mexicanos ni a colombianos por allá en Estados Unidos, porque decían los gringos que el país era para los americanos, los norteamericanos, que los latinoamericanos íbamos a regalar el trabajo, que íbamos a robar, que íbamos a consumir drogas, que no hacíamos nada. Y nosotros decíamos, uy, qué presidente tan malo, pero qué desgraciado, cómo va a estar ahí, qué hijo de madre. Pues la vida nos puso a prueba a nosotros y lamentablemente un país hermano y vecino de nosotros entró en desgracia y su población salió a caminar por toda Latinoamérica y nos tocó a nosotros jugar el papel de, llamémoslo así, como de jueces.
y empezamos a decir, no, pero es que esas personas de ese país vienen acá a robar, todos roban, todas las mujeres hacen esto, todos regalan el trabajo, es que quieren todo regalado, es que el presidente les da las vacunas primeros a ellos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a cuestionar, ¿realmente nosotros estamos preparados para vivir en comunidad? ¿O solamente estamos preparados para vivir en comunidad cuando todos somos colombianos y todos somos del norte o todos somos del sur o todos somos del occidente? Eso es precisamente lo que tenemos que cuestionarnos, ¿cierto? Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿Colombia está mal realmente por los extranjeros que habitan actualmente Colombia? ¿Sí? ¿El problema de la corrupción colombiana se debe a esos extranjeros? ¿El problema de la violencia colombiana se debe a esos extranjeros? ¿El problema del salario mínimo tan bajito que no alcanza para nada se debe a esos extranjeros? Y entonces vamos a decir, oiga, pero es que Colombia está mal hace mucho tiempo, pero hace mucho, mucho tiempo Colombia tiene el sueldo muy bajito, Colombia tiene violencia, las personas corruptas son precisamente colombianos y no son extranjeros, ¿cierto? Porque por ahí hubo muchos movimientos que saquen a esas personas, que las devuelvan para ese país donde ellos habitan, que no sé qué, que no sé cuántas. ¿Por qué es importante esas condiciones individuales? Esas condiciones individuales no es lo que usted tiene de dinero o tiene de cosas materiales, son sus principios, esos que le enseña su papá, eso que les enseñan sus profesores. ¿Qué principios tienen ustedes para vivir en comunidad o no vivir en comunidad? ¿Cierto? Y cuando hablamos de vivir en comunidad es porque yo tengo que enfrentarme a ese otro que es diferente, que tiene otras necesidades, ¿cierto? Y ustedes ven por allá personas en la calle con niños de brazo, pidiendo limosnas, ven a personas cuando salen a pasear en el carro con sus papitos, ven a personas con un carro de mercado lleno de cosas, lleno de maletas, por allá, un bebé por acá, caminando por esa calle infinita hasta llegar quién sabe a dónde, ¿sí? Entonces, ¿será que eso nos hace personas sociales? ¿Personas que están dispuestas a vivir en comunidad? ¿O será que cerrar los ojos y decir, a ellos les tocó vivir así, ya no es problema mío? Ese tipo de cosas tienen que ver necesariamente con la paz, porque la paz no es solamente que no haya guerra, la paz tiene que ver con las condiciones para que las personas se puedan desarrollar plenamente, puedan dar lo mejor de sí. Resolución pacífica de conflicto, que es otro tema que hemos tenido año tras año y que han trabajado en sociales, que han trabajado en desarrollo del pensamiento, en ética y demás. ¿Cómo así que resolución pacífica de conflictos? Si a mí ya efectivamente yo ya sé que todo se soluciona hablando, yo ya sé que si tengo un inconveniente con el vecino me dirijo allá a la alcaldía, me dirijo por allá a la Defensoría del Pueblo, a Bienestar Familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente. Lo primero que tenemos que aprender para la resolución pacífica de conflictos es que los conflictos son naturales. Como seres humanos que somos individuales y particulares, siempre que nos relacionamos con otro, se van a presentar conflictos. Profesor, ¿el conflicto es algo malo? No, el conflicto es algo natural. Por ejemplo, a mí me encanta el BMX, ¿cierto? Y yo digo, el colegio no debería tener esa cancha de micro y esa cancha de fútbol, sino debería tener un skate park para que yo pueda practicar BMX y mi amigo que practica skate pueda practicar skate, ¿cierto? Y entonces los de fútbol dicen, oye, pero ¿y entonces el fútbol dónde queda? Y los de golf van a decir, lo que pasa es que a mí me gusta el golf y no tengo un espacio. Los de tenis van a decir, a mí me gusta el tenis y no hay una cancha de tenis y parece que Colombia solamente vive y come y respira fútbol, ¿cierto? Eso es un conflicto, ya tenemos un conflicto. ¿Será que por eso necesitamos salir a pegarnos en la cara unos con otros? No, efectivamente yo reconozco que esta que se llama, que es mi deporte, mi hobby, lo puedo practicar. Acá no se puede, pues lo practico afuera. Que el colegio no tiene el espacio suficiente para un campo de golf. Que el colegio no tiene las canchas y los requerimientos mínimos para una cancha de tenis, para una piscina, qué sé yo. Pues entonces empezamos a solucionar. ¿Sí? Entonces esa cancha de fútbol no solamente es exclusiva para el fútbol, que eso era un tema que hace algún tiempo pasaba con el campín. Decían que el campín
solamente se debería prestar para juegos de fútbol. Y entonces varias personas, entre ellas yo dije, pero es que el único deporte en el mundo no es el fútbol. Y el campín es como lo que yo llamo, algo público. Es decir, allá se van a presentar conciertos, va a llegar allá Shakira a cantar, va a llegar por allá Juanes, van a haber también otro tipo de eventos como manifestaciones, encuentros, qué sé yo, salsa, merengue al parque, carranga al parque. Por favor, présteme en esas instalaciones porque no que yo soy otra persona también acá con diferentes gustos y no solamente el fútbol es lo válido. Entonces, esos conflictos son sumamente naturales. No, un conflicto no necesariamente lleva como consecuencia la violencia, ¿cierto? No, un conflicto es que yo no estoy de acuerdo con otra persona. ¿Hay maneras de solucionarlo? Claro, por allá lo decía el señor Ángel. La primera y la más sana de todas es hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Por qué es que está poniendo música a las 6 de la mañana? ¿Por qué tiene que escuchar esa música tan desagradable? Ah, bueno, entonces dése cuenta que acá en Bogotá las habitaciones, los lugares donde vivimos son apartamentos, la mayor parte que están separados por paredes muy pequeñas y lo que usted escuche en su apartamento pues va a repercutir en mi apartamento. Cosa diferente como si yo viviera en el campo por allá, donde acá queda una casa, ¿cierto? Yo puedo colocar acá mi bable, escuchar mi música y por allá, muchos metros después, está la otra casa que está haciendo exactamente lo mismo y no, pues no pasa nada porque tenemos el espacio suficiente. Pero Bogotá pues no nos permite hacer eso. Entonces lo que yo haga en mi casa pues lo puedo hacer, pero manejando los requerimientos mínimos para no presentar inconvenientes con los vecinos. ¿Qué pasa, mis niños? Nosotros los bogotanos pues tenemos unas ventajas muy, muy grandes. Nosotros tenemos toda la mano acá. Si yo veo que una vecina mía le está pegando muy fuerte a sus hijos, yo voy y busco la oficina de bienestar familiar que está a 2 cuadras de mi casa, que en cada localidad hay una o dos, y le digo, mire, esa vecina que vive en la dirección tal, 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 todas las tardes llega y le pega a esos 2 niños que están allá. Y efectivamente la bienestar familiar dispone un personal para que vaya y la visite y listo, soluciona el problema. El vecino del frente está parqueando el carro al frente de mi casa y no deja sacar mi carro. Entonces yo hablo con movilidad por allá y entonces movilidad llega y le dice al vecino, mire, este espacio está prohibido parquear porque le está interrumpiendo la salida al vecino. Perfecto. En la calle tal, después de tal hora, hay personas que se acostumbran a robar. Entonces yo voy a donde el policía y le digo, mandan una moto por acá y está de las 6 de la tarde a las 10 de la noche todas las noches y baja los delincuentes. Lo que pasa, mis niños, es que eso pasa en Bogotá y pasa en las grandes ciudades, pero por ejemplo, en lugares apartados de los centros de las ciudades, en lugares apartados de Colombia, por allá en las periferias, la única presencia que hace el Estado es con la fuerza militar en algunos casos, en otros no hay ni siquiera esa fuerza militar. Entonces, ese campesino que vive por allá, que ve que el vecino le pega a su hijo de una manera muy fuerte, no tiene a quién reclamarle, no tiene el juez, no tiene el fiscal de turno, no tiene la comisaría de familia, no tiene la defensoría del pueblo para ir a quejarse. Entonces, a esas personas sí se les hace muy necesario aprender a resolver de manera pacífica los conflictos. Porque acá, pues si no me quieren hacer caso, yo voy y demando, coloco una tutela, hablo con secretaría, hablo con gerencia, con fulanito, con sultanito, y me solucionan. Pero allá no, allá se le toca a las personas solas. Y de paso, pues nosotros debemos aprender que nosotros también debemos aprender a solucionar los conflictos nosotros mismos. ¿Sí? Que a veces un malentendido se puede solucionar simplemente con el reconocimiento que la culpa fue mía y no del otro, con unas disculpas. ¿Listo? Entonces, eso también lo vamos a abordar en Cátedra de la Paz. Este va a ser el segundo periodo. Luego, para el tercer periodo, vamos a trabajar lo que tiene que ver con el desarrollo humano sostenible. ¿Qué quiere decir ese desarrollo humano sostenible?
Tiene que ver con las condiciones indispensables para que cada quien pueda sacar lo mejor de sí, qué pena acá la letra, lo mejor de sí. Entonces, ¿qué son esas condiciones indispensables? Pues que si a usted, señor Forero Rayo, le encanta el tema de YouTube, porque quiere convertirse en el youtuber más joven de Colombia y más adinerado a la vez, pues que el lugar donde usted viva, ¿qué tiene que tener? Pues una banda ancha lo suficientemente grande o lo suficientemente digna para que usted pueda transmitir sus videos en vivo, para que cuelgue los videos cuando usted quiera, que aparte usted en la localidad donde usted vive, usted puede conseguir los requerimientos necesarios como la silla gamer, como la cámara, como el monitor HD, como el procesador Nvidia, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las La condiciones. PC. Profe, el PC gamer, El PC gamer con la tarjeta gráfica Nvidia, no sé monitor. cuántas. El teclado gamer. El teclado, los audífonos, bueno, todo ese montón de cosas. Ah, bueno, pues Las entonces luces del escritorio. el señor Rayo, el señor Forero Rayo, yo ya sé para dónde me voy. Acá donde conseguimos eso. Eso se llama Unilago. Entonces el señor se va costo. para Unilago y allá consigue todo lo relacionado con el PC. Sí, profe, y en sistemas. Listo, claro, si tiene el dinero, pues perfecto. Pero ahora resulta que el señor Rayo no vive en Bogotá. El señor Rayo vive por allá en el pueblo más escondido de Colombia, ya el último que roza con el Amazonas. Uno, no tiene internet, ¿cierto? Dos, si quiere conseguirse esa PC, esa torre con la tarjeta gráfica y la tarjeta de sonido de última generación, tiene que venirse hasta por acá, hasta Bogotá a comprarla. Ahora, esa torre le está valiendo 2.500.000, solo la torre, la más básica. Y el papá se gana al mes se gana 600.000 pesos. Entonces, ese señor, ese Forero Rayo de por allá, ese pueblo recóndito de Colombia, no tiene estas condiciones indispensables para sacar lo mejor de sí. Y así pasa con muchas cosas. Con el niño por allá de La Guajira que le gusta el fútbol y que es un talento ni el hijo de madre jugando fútbol. Pero entonces la mamá le dice, mi amor, tú ya tienes 15 años. Sí, yo sé que juegas fútbol muy bien, pero acá en la casa necesitamos comer y tú ya puedes salir a trabajar para conseguir el pan diario de cada día. Entonces el niño tiene que decidir entre juego fútbol, que es lo que me apasiona y lo hago bien, o salgo a trabajar para llevar la comida a mi casa. Pues la mayoría tiene que decidir entre esto y abandona esto. Entonces no pueden sacar esos niños lo mejor de sí. La construcción de mejores personas para el mundo. Ojo con esto, que esto es muy importante. Decían nuestros abuelos, necesitamos dejarle un mejor mundo a nuestros hijos. Mentira, abuelo. El mundo es bonito, el mundo hace mucho tiempo es el mejor mundo que yo he conocido. Colombia es el mejor país que yo he conocido. ¿Qué es lo único feo del mundo o lo único feo de Colombia? Las personas. Todo lo que necesitamos dejarle son mejores personas a este mundo. Este mundo es hermoso por sí mismo, tiene agua, tiene aire, tiene nieve, tiene desiertos, tiene playas, tiene mares, tiene aguacates, tiene papas, tiene yucas, tiene salmones, tiene un montón de cosas hermosísimas en este mundo. Yo puedo salir a caminar, puedo pasear, puedo comprar, puedo viajar, puedo estudiar, ¿cierto? El mundo es hermoso, lo único feo son como las personas que están acabando el mundo, la minería, la explotación. Entonces no necesitamos dejarle un mejor mundo a nuestros hijos, necesitamos dejarle mejores hijos a nuestro mundo, mejores personas, educar a las personas en la paz, en la convivencia, en el respeto a la naturaleza. Y ahí completamos con esto último, un consumo responsable. ¿Cómo así que un consumo responsable? Señor Redigo Quiroz, ¿hace cuánto cambió su celular? Lo cambié hace 6 meses porque fue el último Xiaomi que sacó la marca. Era el 9S. Y la semana pasada Xiaomi sacó el 11 Pro. Entonces el señor Redigo, como tiene el dinero, tiene los 3 millones que vale ese celular, entonces el señor Redigo va y compra ese celular, el último, que es el 11 Pro, y coge el 9S que tenía y lo bota a la basura. Uy, profe, ¿cómo botar el celular si lo compras en 6 meses? Piensen ustedes cuántas personas hoy, nada más hoy, cuántas personas votaron celulares. Obviamente no de 6 meses, pero sí de 3 años. Un celular de 3 años, uy,
y no tenía notch, solamente tenía una cámara, solamente tenía 16 gigas de almacenamiento interno, ¿cómo así? ¿Qué celular? Profe, tenía lo necesario. Exacto. Nosotros, ese consumo responsable es, oiga, pero si ese celular todavía le funciona, ¿cómo lo va a botar? Ese computador, sí, es un computador de los viejitos, pero tiene lo necesario para trabajar, no lo bote. Consumo responsable. Oiga, esa comida de los restaurantes que no vendieron, ¿por qué no la regalan y no la están botando a la calle? Hay muchos restaurantes y almacenes de cadena grande que ofrecen comida que al finalizar el día botan la comida a la basura. Eso no es un consumo responsable, ¿sí? Y por último, acá en la parte del desarrollo humano sostenible, la conservación del medio ambiente. ¿Será que nosotros podemos vivir con petróleo, podemos vivir con oro, podemos vivir con dólares, podemos vivir con carros y casas y podemos dejar de lado el agua, el aire y la No, naturaleza en señor. sí? No, yo No, señor. no. No, señor. Yo Señor, montado, profe. yo montado en un Lamborghini Diablo y sin tener un vaso de agua con qué beber. Eso sería No, profe, totalmente icónico. se muere de sed. Esta palabrita acá, medio ambiente, apuntémosle a eso, por favor. Oiga, no más minería, no es que está acabando el agua, no es que está acabando las maticas. Sí, yo sé que los edificios son bonitos, no, divinos esos edificios, chévere por allá, el Teatro de Sydney, no sé, la Torre Eiffel, hermoso esa vaina, la Torre de Colpatria, qué divino. Sí, pero no acabemos el medio ambiente porque es que mis hijos necesitan aire, necesitan agua y necesitan comida, ¿no? Ellos no quieren ver un edificio grande, no quieren ver un carro que vale más de lo que vale un barrio acá en Bogotá. No, ellos lo que quieren y lo que necesitan es esas condiciones básicas para vivir. Entonces $1.000.000, profe. necesitamos que nuestros políticos y nuestros dirigentes le apunten a este medio ambiente. Y por último, que es una parte muy harta para todos, muy mamona, pero profe, ¿cómo es que tema tan aburrido? ¿Cómo así que usted hablando de política acá, profe? Todos los políticos son ladrones, no, profe, no me diga eso. No, la política es una de las cosas más bonitas que tiene el mundo. Dice Aristóteles que la única diferencia entre los animales y los humanos Son que los animales no tienen política y le dijo en la clase pasada, profe. muy bien, que los humanos podemos hacer política. Ay, sí, pero qué fastidio esa política, esa vaina allá, todo leyes y todo es malo y todo tiene que ser por contratos y acuerdos. No, eso no es la política, está lejos de ser esa política. Vamos a comprender unas cosas, ¿no? En primer lugar, nosotros colombianos somos un país democrático. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de que el gobierno de Colombia no recae en una persona que es el presidente, no recae en unas personas que son los concejales y congresistas, recae en el pueblo. La palabra democracia viene del griego demos, que significa pueblo, y cracia, que significa gobierno. Entonces, lo que hace Colombia es que el gobierno lo realizamos todos nosotros, el pueblo. Profe, pero ¿cómo así si yo nunca he tomado una decisión? Por allá eligieron el metro elevado por encima del metro subterráneo y el metro subterráneo para mí era más bonito que el metro elevado. Sí, efectivamente, eso pasa, pero porque acá en Colombia no hay una democracia real y tenemos que buscar que Colombia empiece a ejecutar esa democracia real. Primero, ¿qué es lo primero que nos ofrece la democracia para que sea una democracia real? El voto. El voto es una manera que usted participa. Dice, yo elijo o yo quiero que esta persona sea la que administre, ¿cierto? Que eso usted lo van a hacer dentro de poco con el personero, que administra a Colombia, que nos represente a nosotros. El voto es una manera de participar. Apenas acá en la reunión nos volvemos a conectar. ¿Listo? Y de esa manera, nosotros participando podemos hacer que las leyes y las decisiones que tomen nuestros gobernantes sean bienestar para todos y no solamente para unos pocos como se ha acostumbrado a tomar. ¿Listo, niños? Entonces vamos a terminar.